Princeso. Sí, pregúntale. Mozo de 40 años. Ya. Perfecto, ese día no como. No, mentira, al revés. Sí, Si no como se me va a subir toda la cabeza. Y un litro. Me parece. No almuerzo, pero sí ceno. El pisco. Un litro de pisco vamos a pagar. Yo mi cena ahí para el contundente, ¿no? Voy preparada. Cena va a ser una ensalada. No, Un jugo de verduras para que no tengas calorías. tengo que comer bien la cena, que no voy a hacer ese almorzar. Pero no está muy bien. Se desespera. Ya ahora pregunta. Un litro de leche. Este tiene que es mucho azúcar. Ya la tiene. No quiero azúcar. ¿Por qué crees que es natural? O sea, tiene azúcar, es natural. De niño, claro. Bueno, el pisco. ¿Tu pisco? ¿El tuyo qué es? No te des. Un baile. Haciendo un baile con eso. Es 1500 calorías menos. Azúcar. Azúcar. Ajá. Vamos a hacer inversos. ¿Quién me llevó? Nadie. No sé. Tú. Yo. ¿Ah? Pero poquito, nada. ¿Cuántos llevas? ¿La misma botella? No he visto que la botella es así, más o menos. Voy a llevar así. De nuevo entonces, ya. Continuemos. Nos hemos quedado que hemos entrenado el modelo. ¿Qué cosas nos tiene que botar este modelo? Aquí nos hemos quedado, ¿cierto? Recuerden que nosotros estamos entrenando una máquina f de x, w, que es igual a decir y gordito, es igual a decir, ¿no es cierto? Signo de quién? De w transpuesta, pero el w era sumatorio de L igual 1 hasta L menos lambda L, y de L, x de L, por esto transpuesta por el x que queremos nosotros estimar, más D. Este era nuestro modelo, ¿cierto? ¿Qué nos tiene que botar el algoritmo? Nos tiene que botar estos lambda. Estos lambda nos tienen que botar. De modo que, como solo tengo L muestras, vamos a suponer que tenemos aquí nuestras L muestras. X1, X2 de la muestra 1, ¿no? X1 de la muestra 2 y X2 de la muestra 2, así hasta la enésima muestra, ¿no? X1 de la muestra L, X2 de la muestra L. Es lo que vamos a tener. ¿Qué está haciendo? Que estamos colocando por cada uno de estos un lambda. ¿No es cierto? Vamos a tener lambda 1, lambda 2 y hasta el lambda L. Es lo que estamos colocando. Y además, todo esto lo estamos multiplicando por la etiqueta, su etiqueta, ¿no? Y de la muestra 1, y de la muestra 2, hasta el y de L. Es lo que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a hacer el algoritmo es que varios de estos lambda van a ser 0. ¿Quiénes van a ser 0? Aquellos que están bien clasificados. En otras palabras, si vemos en la gráfica, todos los que están aquí van a ser 0, todos los que están aquí van a ser 0. Solo algunas de estas muestras van a ser distintas de 0 y a esas se les va a llamar vectores soporte. Entonces, ¿qué me tiene que botar? El algoritmo me tiene que botar qué lambdas de todas estas lambdas son 0, son distintos de 0. Los demás van a ser 0. ¿Ya? Entonces, eso lo voy a preguntar aquí. Entonces, aquí le estoy preguntando que me diga quiénes son los vectores soporte. Recuerden, cuando yo entro en un modelo de este tipo, en esta instancia que he generado que se llama model, ahí me está botando todo. Entonces, de model yo voy a sacar. En model hay uno que se llama support vector. Model punto van a ser los vectores soporte. Model punto coefic me va a botar los coeficientes, W. Model punto intercept me va a botar cuál es el B. Y model punto dual coef me va a botar los multiplicadores de Lagrange. ¿Ya?
Eso me estaba dando. Pues yo tengo aquí. Dice, ¿quiénes son vectores de soporte? Dice que vectores de soporte son dos muestras. Esta muestra y esta muestra. Por lo tanto, ¿cuántos multiplicadores de Lagrange debo tener? Recuerden que por cada muestra hay un multiplicador de Lagrange. Si me dicen que hay dos vectores de soporte, debo tener dos multiplicadores de Lagrange, ¿no? Y aquí están, mira. Este y este son los dos multiplicadores de Lagrange. Vamos a suponer que son estos de aquí, ¿ya? Vamos a suponer que son estos de aquí. Este es uno. Profe, ¿cuáles son los multiplicadores de Lagrange? Los lambda. Los lambda. Sí, los lambda son multiplicadores de Lagrange. Tengo que tener la luz aquí también, ¿no? Para que vean. ¿No? Sí. ¿Estás seguro? Uy, profe. ¿Cómo? ¿Mucho corto? La de adelante. ¿Así? Cualquiera de las dos. Los de atrás no mira nada. Están sufriendo lo que sufrí esto, pero no venía adelante. Y está libre. Listo. Entonces, los lambdas son los multiplicadores de Lagrange. Me está diciendo que hay dos lambdas que son distintos de cero. ¿Ya? Y esos son vectores de soporte. Entonces tengo aquí dos multiplicadores de Lagrange y los dos vectores de soporte. Y con esos va a encontrar los pesos. Recuerden que los pesos, los W eran estos, ¿no? Hasta aquí era W, ¿no? Ahorita este era W. Estos son los W. ¿Cuántos W debo de tener? Debo tener dos W también, ¿no es cierto? Los pesos, vamos a ver. Acá está. Un W, dos W. Y además debo tener el término independiente o el sesgo, ¿no? El término B. Y aquí está el término B. ¿Ya? Esas tres cosas me va a botar, en este caso, el algoritmo. Con eso, yo puedo dibujar. Cómo es que me ha salido el modelo. ¿Ya? Aquí abajo vamos a dibujar. Vamos a pasarnos esto. Ejecuto este código y así está dibujando el modelo. Es lo que tenemos acá. Los dos vectores de soporte, justo estas dos muestras que están por aquí, la frontera y las dos líneas paralelas que me marcan el marco, ¿no? Este se puede ver, la distancia aquí es el marco. Este es el mejor hiperplano separador de este problema, ¿no? Recuerden que acá puede haber infinitos hiperplanos, ¿no? Entonces, de todos esos, el que tiene el mejor margen, el máximo margen es este. Y acá están los dos vectores de soporte. Y el modelo se soporta en estos dos muestras. Es lo que me está diciendo esto. Es que haga lo que haga, siempre va a botar esta recta. Nunca va a cambiar esto. Por eso se llama, que su solución es determinista, nunca va a cambiar. Siempre va a botar esta misma recta, porque el punto óptimo son estos dos vectores de soporte. ¿Listo? A eso se conoce como máquina de vector soporte. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ahora, vamos a ver cómo dibujamos esta frontera. ¿Ya? Vamos a ver cómo es que se dibuja esta frontera de aquí. Para eso vamos a ver aquí pues unas ecuaciones. ¿Listo? Entonces voy a borrar esto de aquí. Listo. Recuerden que nosotros tenemos nuestra función, en este caso sería que f de x como w va a ser igual al w1 por la característica 1 más el w2 por la característica 2 más el término independiente b, ¿no es cierto? Es lo que tenemos. La recta que está aquí, tenemos tres rectas, ¿no es cierto? Esta recta que está aquí, ¿cuándo sucedía? Cuando es igual a 0, ¿no es cierto? Cuando esto es igual a 0, yo tengo el hiperplano. Cuando este es igual a más 1, tengo este de aquí. Y cuando este es igual a menos 1, tengo lo que está aquí, ¿no es cierto? Recuerden que las rectas paralelas a la frontera, o los hiperplanos paralelos a la frontera, me van a dar dónde va a estar el margen, ¿no? Listo. Que es más 1 y menos 1. ¿Ya? Entonces, tenemos esto. Igualamos a 0.
donde sabemos cómo son los pesos en otras dimensiones, W son W1, W2 y B es el radio o el sesgo. Para dibujar, yo podría despejar aquí X1 o X2, cualquiera de los dos. Voy a despejar X2. Entonces, X2 va a ser igual, para eso lo que vamos a hacer es dividir, ¿no? Sería menos X dividido entre W2 a todito, ¿no? Sería W2 entre W1 entre W2 X1 menos 1 sobre W2 por B. Eso sería, ¿no? Eso sería lo que tenemos acá. Y fácilmente yo puedo ver que esta sería la pendiente, ¿no? Esta es la pendiente. Y este es el término independiente o el sesgo, ¿no? O desplazamientos, ¿no? ¿Cómo se desplaza la recta? Es el desplazamiento. ¿Cómo se va a desplazar la recta? ¿Eso? ¿Listo? Y listo. Yo, para hacerlo más fácil, podría decir que esto vale A y podríamos colocar aquí, esto está mal. A es W1 sobre W2 y este sería en el código que le puse. W1 sobre W2 W2 esto para aquí está mal, no es A. El primero sí está bien, A es W1 sobre W2, es la pendiente, 3 es A. Este vamos a ponerle C, ¿ya? Para no confundir. Listo, ahora sí. ¿Ya? Entonces yo tengo la pendiente y tengo C. ¿Cómo grafico esto? Fácil, ¿no? Si esta es una recta, me genero valores para X1, yo tengo cuánto vale W1, tengo cuánto vale W2, tengo cuánto vale B, tengo cuánto vale W2. Entonces, genero valores para X1 y calculo el X2. Y hago la recta. ¿No es cierto? Eso es fácil. Ya está. Ahora, ¿qué me falta encontrar? ¿Cuándo va a ser el margen, no? Entonces, para el margen, recuerden que el margen, o sea, la mitad del margen era 1 sobre el módulo de W, ¿no? Si es que este es módulo, ¿cómo calculamos? Por Pitágoras, ¿no? W al cuadrado más W al cuadrado y tengo el módulo. Profe, esa recta que calculamos, Sí. dándole valores a X1, ¿qué es? ¿Qué recta es? La recta que está justo ese pregunta ¿ve? La del medio. Claro, cuando es 0. Justo eso es el pregunta sobre. ¿Qué recta es esta? Cuando es 0. Esta de acá arriba, cuando es más 1. Y esta de acá arriba, cuando es igual a menos 1. ¿No es cierto? Justo eso les voy a preguntar. ¿Sí? Ah, es que también es las rectas de los costados es cuando lambda es igual a 0. No, las rectas de los costados es cuando el que soporta cuando lambda es distinto de 0. Distinto. Sí. Cuando lambda es igual a 0 es aquellos que están fuera de esa recta. Las que están en la recta es lambda igual a 0. Ya, eso. Listo, entonces podría encontrar las dos rectas haciendo lo mismo, ¿no? Igualando W1, X1 más W2, X2 más B igual a más 1 y a menos 1. De ahí despejo X2 y tengo las dos nuevas rectas que están más 1 y menos 1. Y también puedo encontrar el valor del, ¿qué se llama? Del margen, ¿no? Porque lo único que vamos a reemplazar aquí el valor W1 y W2 y me va a quedar esto, ¿no? Si es que es en función de A, recuerden que A había calculado más arriba que era W1 sobre W2. O sea que es un juego nada más. ¿Ya? Listo. Con estas ecuaciones yo puedo implementar las dos rectas, ¿no? Y es lo que estamos haciendo aquí. Primero, los datos. Vamos a visualizar los datos. Luego aquí calculo el W. ¿Cómo voy a calcular el W? Recuerden que en COEPS están los valores de los W. Saco los de COEPS, los W, calculo el A que era la pendiente entre W0 y W1, en este caso sería W1 sobre W2, ¿no es cierto?
genero las x1, acá con linspace me estoy generando un x1, ¿bien? Y con eso calculo el x2, que sería a por x menos el intercept que tenemos, que es este de aquí, ¿no? 1 sobre b, 1 sobre 2 por b. Ya está. Y plots, nada más. Con eso tengo el hiperplano. El mismo procedimiento para calcular los valores de la recta positiva y la recta negativa. Ya está. Y dibujamos. Ahora, ¿qué me faltaría colocar? Los vectores soporte, ¿no? Ya el modelo me bota los vectores soporte. Aquí están, ¿no? Supervector. Entonces, lo único que voy a hacer es, en mi código, llamar a eso, ¿no? Es decir, model.supervector, el vector 0, el vector 1. Si hay más, colocamos todos los que hay acá, ¿no? De repente es más fácil dibujarlo de manera que se llama. Acá está bien, acá he puesto con todos. Si hay más vectores soporte, toditos va a agarrar. Todos los que están en el eje que se llama x1 y todos están en el eje x2. Los va a agarrar toditos ahí. Ya lo demás es para poner colorcitos nada más. Listo. Con eso se grafica la frontera, ¿ya? Para poder ver qué forma tiene la frontera. Solamente esto es con fines de visualización, ¿no es cierto? Porque solamente vamos a poder ver esto en problemas con 2 dimensiones. Si tenemos problemas de más dimensiones no lo vamos a poder ver, ¿ya? O sea, solamente es con fines académicos para poder ver cómo funciona el algoritmo. Si alguien quiere dibujar, también para poder dibujar cómo funciona el algoritmo. Es lo que se tiene. ¿Listo? O sea, esta es la eficiencia de este algoritmo. Pero tiene una limitación. Tiene una gran limitación este algoritmo. Que no puede resolver problemas que sean no linealmente separables. Es la limitación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No linealmente separables. Esto es linealmente separable, ¿no? ¿Por qué es linealmente separable? Porque una línea separa los dos datos, ¿no? ¿Listo? Ahora, entonces hasta ahí está esto, ¿no? Profe, cuando he visto cuando dibujan fronteras así que son no lineales, Claro. así bien bonito, y también le llaman support vector machine. Sí, claro. Es otro tipo. Sí, es ahora lo que vamos a hacer ahora es esto. Miren, ¿qué pasa si nosotros tenemos un problema no linealmente separable? ¿Nosotros qué hemos hecho cuando teníamos problemas no linealmente separables? A ver, ¿qué me dice que hemos hecho? Hemos hecho transformaciones no lineales. O sea, le hemos pasado los datos por una función de transformación no lineal, ¿no es cierto? Los datos de entrada agarramos y lo pasamos por una función de transformación no lineal. Es lo que hemos hecho. Vamos a ver eso. Aquí, esta es solo una función para graficar la función de decisión para no estar llamando cada rato. Y este es para graficar un problema. Estamos ante esto, ¿no es cierto? Este es nuestro problema. Tenemos un problema linealmente separable donde fácilmente la máquina selecciona y encuentra los vectores de soporte. En este caso he escogido 3 vectores de soporte. Y se dan cuenta, no importa de las muestras, sino qué tan ruidoso estén los datos acá en la frontera. De eso, por ejemplo, acá le he aumentado más muestras, pero sin modificar los datos en la frontera, y me sigue colocando 2 vectores de soporte. ¿Ya? ¿Qué pasa si estamos ante este problema? Hemos simulado, este es no linealmente separable, pero le he intentado pasar el algoritmo. ¿Qué ha hecho el algoritmo? Ha trazado una recta aquí, como sea. Porque esa es su función. O sea, él está entendiendo que en el margen, o sea, en toda esta zona no hay nada. Está entendiendo eso. Como no hay nada, traza su frontera y esta es su línea de margen. Obviamente lo ha hecho mal, porque acá hay muchas muestras de otra clase, ¿cierto? Lo ha hecho mal. ¿Qué tenemos que hacer? Pasarlo por una función de transformación para poder convertir estos datos de entrada en otra dimensión que sean linealmente separables. En este ejemplo, por ejemplo, una manera fácil de utilizar son las funciones RF que hemos utilizado también nosotros.
Si yo agarro y lo paso por una función RDF, una función de base radial, o una función exponencial de los datos, sería esto de aquí, ¿no es cierto? Agarro estos datos que están aquí, los voy a elevar al cuadrado. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar? Se va a generar una nueva dimensión. ¿Listo? Entonces pasamos los datos por esa dimensión, por esa exponencial, y ahora se ha vuelto de 3 dimensiones lo gráfico. Es lo que tengo a los datos. Es como si estuviera pasando por un polinomio, ¿no? Antes tengo el X, que se llama, y el R, ¿no? Los X1, X2 y el R. ¿Qué ha pasado? Que los datos amarillos se han juntado aquí y los datos rojos se han puesto aquí. Y aquí son linealmente separables, pero en 3 dimensiones, ¿no? Y puedo trazar un hiperplano fácil aquí, ¿no es cierto? Aquí puedo trazar un hiperplano. A eso se le llama el truco del kernel. ¿Cuál es el problema si yo lo hago así, tal como está aquí? Que lo que puede pasar es que, como tengo n puntos o l puntos, l muestras, por cada muestra yo tendría que estar viendo cómo hago para pasar por esa función de transformación no lineal. Uno por uno tendría que estar pasando. Entonces tengo que buscar una manera elegante de que eso no suceda. Para hacer eso se llama el truco del kernel. Un kernel es una función de transformación no lineal que tiene sus características especiales, entre ellas que cumple con las condiciones para poder lo que se llama existir en el espacio de Hilbert, le llaman, ¿ya? No nos vamos a meter con la matemática de esto para no complicarnos, pero lo que tenemos que saber es que no toda función puede ser kernel. Para hacer una función kernel tiene que tener ciertas condiciones. La gente ha desarrollado muchas funciones kernel, entonces no vamos a tener problemas en funciones kernel. Profe, ¿puedo repetir cuál era el resumen, el truco del kernel? El truco del kernel lo que busca es que yo, cuando tengo una operación punto-punto, ¿ya? No lo haga elemento a elemento, sino entre bloques de elementos, entre todo el conjunto de datos. Básicamente para mejorar las operaciones computacionalmente, es lo que hace el truco del kernel. ¿Y dijo algo del espacio de Hilbert, profe? ¿Qué es eso? No, para que una función cumpla las condiciones de kernel, tiene que cumplir las propiedades en el espacio de Hilbert. Ese es, ¿no? Propiedades En el espacio de Hilbert. Listo. Por ejemplo, aquí ya puedo trazar una función de decisión, ¿no? Solamente como ejemplo, ahora vamos a deducir cómo es esto, ¿no? Por ejemplo, ahora sí le voy a decir a los datos iniciales que tenemos que utilice un kernel RDF y el C le voy a poner un valor que en este caso 10 a la sexta, ¿ya? Y interno mi modelo. Y ahora hago el scatter plot, o mejor dicho, la curva de función de decisión, y esto es lo que voy a hacer también. En el espacio de entrada, o sea, recuerden que hemos agarrado, lo estamos llevando a una dimensión infinita. O sea, lo que hace el kernel es llevar a una dimensión infinita, ¿no? En esa dimensión infinita, yo puedo trazar un hiperplano y clasifico el modelo. Y luego regreso a la función original, o a la dimensión original. En este caso, que es de 2 dimensiones, ¿no? Esto de dimensión infinita, en realidad es teórico, ¿no? Porque en realidad la dimensión máxima que puede tener va a ser el número de datos. Si yo tengo L datos, entonces ¿qué va a pasar con los datos de entrada que tengo? Se van a ir a una dimensión L. En esa dimensión L se supone, porque está en el espacio de Hilbert, se supone que los datos se han separado, ¿no? En realidad es lo que les comentaba antes, ¿no? Si yo en el espacio de entrada tengo un conjunto de datos que están así de mezclados, ¿qué hace la transformación en la función kernel, ¿no? Lo que hace es hacer rotar los datos. Rota, los hace rotar. De modo que en algún momento, o sea, en el espacio infinito y en el espacio de Hilbert, estos se han separado. Como se han separado, yo puedo trazar un hiperplano, ¿no? Y al trazar un hiperplano, ya tengo el problema resuelto. Pero como en esa dimensión no puedo hacer operar la máquina, ¿qué hago? Lo vuelvo a traer a su dimensión original. Esto que aquí queda lineal, en su dimensión original se vuelve no lineal, como estamos viendo aquí. Aquí,
Este es el problema. No lineal separable. No lo puedo resolver. ¿Qué hago? Lo llevo a una dimensión. Este es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, supongamos que lo llevo a la tercera dimensión. En la tercera dimensión trazo un hiperplano y lo vuelvo a regresar a su dimensión original, que sería esto. Ese hiperplano se ha convertido en un círculo, ¿no? Donde estos son sus vectores soporte, y ahí vemos también las rectas o las curvas paralelas a la frontera, ¿no? Y ahí vamos a clasificar bien. Pero cuando hacíamos la transformación también lo pasamos, por ejemplo, por tres gaussianas. Entonces el número máximo de dimensiones no sería el de entrada, sino el número de lados. O sea, cuando nosotros hemos hecho regresión lineal para transformarlo a no lineal, lo hemos pasado, ¿no es cierto?, por un número de gaussianas que yo controlaba. En este caso ya no puedo controlar, sino lo que va a pasar es que va a ser el número de muestras. O sea, ¿cuántas gaussianas voy a poner? El número de muestras. Si tengo L muestras, L gaussianas vamos a colocar. Es lo que va a pasar. O sea, por cada punto va a haber una gaussiana. Si es que pongo mis funciones gaussianas. Si pongo otra función, por cada punto va a haber esa función de transformación. Eso permite también eficiencia computacional. Y lo que tenemos es la solución que está aquí. ¿Listo? Ahora, ¿hasta aquí está claro? Ahora miren, ¿no? Esto está pasando cuando las muestras están bien separaditas, ¿no? Pero en la vida real no existen casi estos problemas donde las muestras están bien separadas, ¿no? Lo más probable es que tengamos muestras de este tipo. Vamos a ver aquí. Así. Vamos a ver este problema. Así en mezclado. ¿Listo? ¿Qué hacemos aquí? Porque recuerden que la condición para que funcione un kernel, perdón, una SVM, era que estén separaditos, ¿no? Que exista un camino donde yo pueda trazar un hiperplano. Aquí no podía trazar un hiperplano. Por ejemplo, ¿qué pasa si lanzo tal como está y busco entrenar una SVM ya con un kernel lineal, por ejemplo? Miren, eso es lo que va a hacer, ¿no? Le va a trazar la frontera y va a depender de este valor C, que luego vamos a comprender en qué consiste. Le pongo un valor C, por ejemplo, de 10, me traza esta frontera. Si le pongo un valor de C grande, me traza esa frontera, y en el medio hay muchas muestras, ¿no? En el medio hay muchas muestras. Y estas muestras están mal clasificadas, están dentro del margen, y están violando las condiciones del kernel, ¿no? Recuerden que las condiciones, perdón, de la SVM, recuerden que las condiciones de SVM es que no debían estar estas muestras aquí, y lo que están haciendo es violar esas condiciones. ¿Ya? Entonces, vamos a ver eso, cómo salvar esto, ¿ya? Cómo salvamos esta violación al concepto de máquinas de soporte inicial. ¿Listo? Entonces, para eso nos vamos al cuadernillo 2. Máquinas de vector de soporte número 2. Listo. Entonces, ya hemos visto, ¿no? Que yo, a mi función de entrada, le puedo pasar por una función kernel, ¿cierto? Entonces, ahora mi modelo va a tener esta forma: modelo de transpuesta por los datos transformados más el B. ¿Ya? Es lo que tenemos ahora. En esta primera parte, estamos repasando más o menos lo que hemos visto. Me voy a pasar rápido porque son los mismos modelos. Son las funciones que vamos a utilizar. Ya está. Recuerden que tenemos este problema. Lo que hacíamos es encontrar el margen, luego encontrar los vectores soporte, y con esos vectores soporte, aquí está la matemática que ya hemos trabajado. Todo lo que hemos
hemos calculado, aquí está, para que los que no han anotado puedan tener clarito cómo está. Y solo que aquí ahora, este cálculo lo vamos a hacer como si ya tuviera el modelo pasado por una función Kernel, ¿ya? Entonces, este del margen, ¿no? Aquí. Yo quiero buscar el argumento que minimice el margen sujeto a esa restricción. Antes era W transpuesta por X más B, mayor o igual que 1, ¿no? Entonces ahora le estoy pasando con la función de transformación. Nada más, estoy cambiando solo eso. Luego de eso, ¿qué hacíamos? Teníamos que llevarlo con los multiplicadores de Lagrange. Entonces tenemos una función ahora que es un medio de margen menos esta restricción que es el multiplicador de Lagrange. De ahí derivamos, igualamos a 0, encontramos el W. Este es el W, ¿no? Es igualito, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Que ahora la función, los datos están pasando por una función de transformación. Derivamos, igualamos a 0, calculamos el B. De ahí me quedaba el dual, ¿no? Esta era la expresión dual. Y de esa expresión dual, lo que hacíamos es programar, nada más. Ahora, quizás aquí sí es importante tener en cuenta esto. Hasta aquí. Esta es la salida de la máquina. W transpuesta por phi de X, que es la función de transformación más B. Y mi W va a tener, ¿no? Alfa, etiqueta, por la función de transformación. Si yo reemplazo este W aquí, el Y de X va a ser igual al sumatorio de la alfa, o sea, el multiplicador de Lagrange, etiqueta, y acá están las dos funciones. Esta operación, o sea, phi de X transpuesta por phi de X, se llama kernel. Aquí matemáticamente lo estoy reemplazando, ¿no? Entonces, y lo vamos a poner con esta letra Q. K de X por XL. Este producto punto de los datos se llama kernel y lo coloco aquí. Y ahora mi función final, o sea, de los datos va a quedar así. Que Y de X va a ser igual al multiplicador de Lagrange, la etiqueta, por la función kernel más B. ¿Ya? Es lo que queda. Ese es entonces lo que hemos visto. Y entonces, ahora sí nos sale lo mismo que hemos estado viendo, ¿no? La frontera, los vectores soporte, quienes van a soportar la frontera, y el término independiente. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos muestras del lado contrario de la frontera? Ese es el problema, ¿no es cierto? Muestras mezcladas, como hemos visto. Acá está explicado. Están ocultas las celdas aquí. Abran eso, dice 36 celdas ocultas. Abran eso. Ya es listo. Bien, antes de pasar eso, existen varias funciones kernel. La función kernel más utilizada es la gaussiana. Una función kernel gaussiana tiene esta forma, ¿no? Exponencial de la muestra menos la misma muestra en realidad, pero recorre a todas las muestras, al cuadrado sobre 2 veces sigma cuadrado. Esa es una expresión que se llama gaussiana. Cuando nosotros utilizamos kernel gaussiano, ¿qué parámetro no sabemos? Es el sigma. ¿Ya? Y en algunas implementaciones, de hecho en la mayoría de implementaciones, lo reemplazan con gamma. O sea, quiere decir que el kernel de x, xl, xl' vamos a poner, es igual a exponencial del xl menos xl', el módulo al cuadrado, sobre 2 veces sigma cuadrado, ¿no es cierto? Es eso. ¿Qué se hace? Se agarra, se reemplaza con un gamma. Gamma igual a 1 sobre 2 veces sigma cuadrado. De modo que en vez de poner todo esto, en algunos libros está así, ¿no? Exponencial de gamma x de l menos x de l' al cuadrado. ¿Ya? Eso está en unos libros. El gamma era. Pero el gamma es 1 sobre 2 sigma cuadrado, nada más. Dime. ¿Cómo? Acá es menos.
porque es el más potente. Es el kernel que la gente ha probado y es el más potente. Tiene mejor expresión cuando los datos son no linealmente separados, ¿no? Pero hay un kernel lineal, polinómico, y este es RB. ¿Ya? Listo, entonces. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos un conjunto de datos como el que hemos visto, ¿no? Donde hay datos que están pasando de la frontera. Este caso. ¿Qué se hace? Se pone un término de penalización. Este sí. Para cada muestra que está fuera de la frontera, o sea, que está del otro lado de la frontera, le vamos a poner este término de penalización sí. ¿Ya? A todita los datos. Pero como yo no sé qué muestras están del lado contrario de la frontera, no podría decir a quién les voy a poner ese parámetro de penalización, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A todas las muestras le vamos a poner eso. Todas las muestras van a tener este parámetro de penalización pequeña. Sí. ¿En qué afecta este sí? A ver, ¿quién me puede decir en qué afecta las ecuaciones que tenemos ese sí? Ese término sí. ¿En qué afecta? Recuerden que una condición para que la deducción que hemos hecho funcione era que yo pueda multiplicar, ¿no es cierto?, la etiqueta por W transpuesta por X, o sea, W transpuesta por el phi de X se le voy a poner ya con su transformación, más B. ¿Esto cuánto tiene que ser? Mayor o igual que 1, ¿no es cierto? ¿Qué hacía esto? ¿Qué me decía? Que a partir de esa recta hacia arriba todas las muestras estaban bien clasificadas y hacia abajo no existía nada, pero ahora están existiendo. Mira, aquí por ejemplo está del otro lado, o sea, en esta recta que no debía cerrar, todos debían estar hacia arriba, hay una muestra que está del otro lado. ¿Qué hacemos con esa muestra? Y ahí viene justo el término de relajación. ¿Qué hago? Lo voy a penalizar, entonces voy a decir menos este término sí de L. A cada muestra le voy a poner ese término acá. De modo que es como que le pongo algo para qué, para jalarlo al otro lado, ¿no? Lo voy a jalar al otro lado. Pero como no sé en cuánto lo tengo que jalar, a toditos les pongo ese valor. ¿Ya? Todas las muestras van a tener esa penalización. Nada más. Le pongo esto. Eso es todo lo que voy a hacer. ¿Listo? Y con eso, ¿qué va a cambiar? Si es que esto cambia, mi modelo también cambia. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros habíamos dicho que estábamos optimizando. Aquí está, ¿no? Esto de aquí, ¿no es cierto? Toda la salida de la máquina por etiqueta mayor que 1, menor que eso. Entonces, y cuando hacíamos el margen, este era sujeto solamente a este de aquí. Ahora queda ver que va a estar sujeto a menos este parámetro sí. ¿Ya? El que yo tenga ese sujeto a menos ese parámetro sí, va a hacer que aparezca un término en la ecuación. Y ahora va a ser así. ¿Listo? Ya no voy a minimizar solo el margen, sino ahora voy a hacer, tengo que buscar minimizar un medio del módulo de W al cuadrado más este término de relajación que he puesto por cada muestra, el sumatorio de L igual 1 hasta L de quién, de estos sí sub L que he puesto. Pero como no puedo a todos darle el mismo valor, yo voy a colocar un parámetro C aquí. ¿Ya? ¿Qué controla este parámetro C? Es importante tener en cuenta eso, porque luego la matemática está en todos lados. ¿Qué controla este término C? A ver, ¿qué les dije que controla esto? ¿Qué tan lejos está la frontera, no es cierto? Si te dice qué tan lejos está la frontera, eso está relacionado con el error. Mientras más lejos esté, el error va a ser más difícil, ¿no es cierto? Si yo tengo un problema difícil, los algoritmos hasta ahorita, ¿qué hacen los algoritmos? Complican el modelo, ¿no es cierto?
Cuando ven que es un problema difícil, ¿qué está pasando? Que el modelo empieza a complicarse, ¿no? Se hace más complejo el modelo, ¿ya? En una máquina de vector soporte, ¿cómo sería un modelo sencillo y un modelo complejo? ¿Qué me dice? ¿Dónde ustedes podrían ver si el modelo es complejo o es sencillo? ¿Cómo? Si hay una intersección. No. Hay uno que te va a decir si el modelo es sencillo o complejo. Esa no me cocina. ¿Cómo yo sé que una máquina es compleja o no? ¿Cuándo? Eso es lo variante. ¿Cómo medimos la complejidad de la máquina? Con el mar, Eso es lo variante. más grande es el margen, menos complejo. Eso es lo variante. ¿Cómo medimos la complejidad de la máquina? La complejidad. Coeficientes. Con los coeficientes. Mientras más pesos tengas, es más complejo. Mientras menos pesos tengas, menos complejo. Entonces, una SUN, ¿cómo sería más complejo? Mientras más. Con un peso alto de coeficientes. ¿Cómo? ¿Cuándo sería más complejo la máquina? ¿Y cuándo sería menos complejo? Mientras más blanda, mientras más pesos tenga entonces, ¿no es cierto? Mientras más blandas tengas, o sea, mientras más coeficientes ¿qué se llama? De Lagrange tengas, el modelo es más complejo. Mientras menos tengas, mejor. Mientras más vectores soportes tengas, el modelo es más complejo. Mientras menos vectores soportes tenga, el modelo es menos complejo. Y justo aquí, ¿no? ¿Qué ha pasado? Aquí estaba el diagrama. Es que hoy día es día de máximo. Ah, ya, en el anterior estaba. Si vieron en la gráfica anterior, cuando teníamos un problema que era no lineal central, ¿qué ha pasado? Se ha llenado de vector soporte. ¿Por qué? Porque lo que busca es, cuando el modelo es difícil, se complica, se hace más complejo porque empieza a meter más vectores soporte. ¿Ya? Entonces tenemos dos cosas acá, ¿no? Uno es el error y otro es la complejidad de la máquina. Para resolver un problema que es difícil, sí o sí va a crecer la complejidad de la máquina. Pero mientras más complejo sea la máquina, tiende a sobreajustar, ¿no es cierto? Y mientras menos complejo sea la máquina, tiende a subajustar. Entonces, ¿qué controla entonces este C? Este C controla ese compromiso. ¿Ya? Controla el compromiso del error con la complejidad de la máquina. La idea es que yo voy a regularizar, voy a pesar, ¿no? Que no tenga una máquina con mucho error, porque si tengo una máquina con mucho error es muy simple, ¿no? Pero que tampoco tengo una máquina muy compleja. Voy a controlar la complejidad de la máquina con el error, ¿ya? Esas dos cosas voy a controlar. Aquí estoy controlando ese error. ¿Listo? Para eso pongo este parámetro C. Y listo. Una vez que he puesto eso, ahora hacemos la misma matemática que hemos hecho anteriormente. Agarro, coloco el funcional, colocando los multiplicadores de Lagrange, solo que aquí tengo ahora dos restricciones. Entonces tengo una restricción por la función que me obligaba a que estén las rectas paralelas a la frontera, y ahora este término sí, tengo dos restricciones. De ahí es derivar igualar a cero, la matemática va a ser la misma. Si quieren explorar más, en el libro que les he dado está detallado cómo trabajarlo. Por ahora no nos vamos a enfrascar en eso, sino en lo que nos sale, ¿no? Esto va a ser ahora la nueva que se llama función a optimizar. Y lo elegante, hemos hecho, lo interesante de esto es, esta es la misma función del kernel de la máquina lineal que hemos hecho. La función no cambia, es la misma. ¿Dónde cambian las restricciones? Ahora dice que los multiplicadores de Lagrange están restringidos a que estén entre 0, menor o igual que los lambda L o por los A, dependiendo del libro que ustedes quieran, y menor o igual que C. ¿Ya? Quiere decir
en el caso anterior, cuando era lineal, no tenía restricción de los multiplicadores Lagrange. Podían valer de 0 hasta el infinito. Y ahora dice que los multiplicadores de Lagrange solamente pueden valer entre 0 y 0. Es lo que me está diciendo. Entonces, los vectores soportes van a estar limitados a eso. O sea, todo vector soporte va a valer esto, entre 0 y 0. Es lo que tenemos. ¿Listo? Y la máquina va a ser la misma forma, el Y y el A por calcular esa forma. ¿Listo? Yo no sé si es el Pilates. Profe, ¿por qué le siguen poniendo de 0 al infinito? ¿Qué cosa? Si realmente no se ¿Qué cosa? los multiplicadores. ¿Los multiplicadores de Lagrange? Sí. No, es que para el primer caso es hasta infinito. Solo aquí va a valer 0 hasta 0. Pero, o sea, Solo en este caso. pero los datos no son infinitos. ¿Por qué no le han elegido? No, es que su valor real es de 0 a infinito, ¿no? Sí. Solo con los datos no separables va a estar entre 0 y 0. O sea, sí te va a salir el vector de soporte fuera de 0, y tienes que eliminar. Pero no que los lambdas sería máximo el número de datos. No, ese es el valor. Una cosa es la cantidad y otra cosa es el valor, ¿no? La cantidad de lambdas es el número de datos, ¿no? Por cada dato tienes un lambda. Pero el valor de los lambdas no pueden ser mayores que 0. Van a estar entre 0 y 0. Eso es lo que está diciendo acá. Listo, entonces. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a generarnos este problemita donde tenemos acá cierta, que se llama ciertos datos ruidosos. Lo vamos a pasar primero con un kernel lineal, ¿ya? Entonces lo entreno con un kernel lineal y así poniendo el valor de regularización en 1. Entrenamos con 1 y voy a dibujar la estimación. Aquí está. Esta es la solución con un kernel lineal, ¿no? Obviamente hay muestras del lado contrario de la frontera. ¿Ya? ¿Qué pasa si aumentamos el valor de C? Por ejemplo, vamos a ver que el C vale 100. ¿Ya? Y además, para poder ver bien el efecto, le voy a cambiar a un kernel RBF. A un kernel RBF, aquí falta que le dé el parámetro de sigma. El parámetro de sigma, si yo no le doy, automáticamente lo va a asumir, que va a ser a la raíz cuadrada de la eliminación de los datos. Pero por ahora no nos interesa eso. Solo queremos ver cuál es el efecto de C. Entonces, entreno una SVM con un kernel RBF y le voy a poner C igual a 10, a 100. ¿Ya? Y lo graficamos. Miren, este es un RBF, miren, el lineal cometía ruido, ¿no? Miren, el RBF mejora, pero me ha metido hartos vectores de soporte. ¿Por qué? Porque le he puesto el valor de C 100. Voy a poner un valor de C más grande, ¿no? Profe, ¿y 100 indica, tiene que ver algo con el número? No, es el valor. ¿Ya? Con el que valor. voy a tomar, sí. O sea, cada lambda va a estar entre 0 y 100. De 0 y 100. El valor que va a dar. Este es lo mismo. Sí, es lo mismo. Alto C. Ahora vamos a ponerle un C de 0.01, un C pequeñito. Dibujamos con un C pequeñito, mira, todos son vectores de soporte casi. A pesar que le he pasado por un kernel RBF, el kernel no ha hecho ni un efecto, es una línea, hay cierta curvatura, pero no es mucho. Con un C pequeño. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos ver acá, no? Que mientras el C se haga más pequeño, lo que está pasando es que tengo más vectores de soporte. Mientras el C sea más grande, yo voy a tener menos vectores de soporte. Es lo que estamos viendo. ¿Cierto? Y así podría probar con otro kernel, ¿no? Por ejemplo, vamos a probar con
kernel polinómico. Y le voy a poner grado 3, grado 7 y con un kernel RDF con un C de 100, con un gamma de 100. Es lo que tenemos. Kernel polinómico con tercer grado, grado 7, y este es el otro con un gamma, como sale. Estamos viendo, este modelo es totalmente sobreajustado, ¿no? Está sobreajustado totalmente. Este modelo no sabemos si es el mejor o este de acá, ¿no? Pero lo que queremos ver acá es que estamos viendo es que los parámetros de las funciones kernel y también del C afectan mucho a la solución de cualquier problema. No puedo agarrar y decir el C vale tanto, el gamma vale tanto o el parámetro del kernel, ¿no? El C o el parámetro no lo puedo poner por poner. Tengo que agarrar y hacer validación cruzada para encontrar los valores óptimos. Sí o sí. Aquí sí, en SVM, sí o sí tenemos que colocar un modelo donde, o mejor dicho, el C y el gamma que sean por validación cruzada. Profe, y en ese que está un poco más abajo, donde había como manchas, ese igual en el hiperplano solo es un hiperplano que los ha dividido. No, es que como te has ido a una dimensión infinita, no sabemos qué ha pasado en la dimensión infinita, ¿no? Esto es lo que le ha traído a la dimensión en el plano. Lo ha llevado a una dimensión, en la número de muestras, creo que estamos con 100 muestras, la dimensión 100. No sabemos cómo era la dimensión 100, pero cuando lo ha traído así. Lo más probable es que haya trazado, o sea, que no hay una separación total, de repente hay una punta y ha trazado el hiperplano como sea. Como lo ha traído, son manchitas que tenemos. Es lo que está pasando. ¿Listo? Entonces es necesario tener en cuenta que durante el proceso de entrenamiento debemos definir el valor del parámetro C y los parámetros del kernel utilizando una validación cruzada. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a decirle a la que se llama a la IA que nos dé un ejemplo, ¿ya? Vamos a poner. Antes de irnos, a ver, da un ejemplo de un problema de SVM para clasificación no linealmente separable un problema de resuelto, un problema de clasificación no linealmente separable. Dar un ejemplo de un problema de resuelto no linealmente separable y resolverlo utilizando SVM con kernel RDF, donde los hiperparámetros sean encontrados con validación cruzada, utilizando grid cells. Ya saben qué es la grid cells, ¿no? ¿Qué es grid cells? L1 más L2. ¿Cómo? Regularización. No, grid cells es como buscabas en una malla los hiperparámetros, ¿no? De la validación cruzada, claro. Dibujar la curva de grid cells. Con el resultado clasificación
Sí, 10, 12, 10. Pero, ¿en qué precio? No, hay dos. En la péndula y la... A ver, ¿cuál es el? Pucha, sí, es esto. Ahorita no sabes nombres. Listo. Plan general. Todo lo que hemos visto, ¿no? Primero, la base de datos. ¿Qué utilizamos? Try test script para proporcionar los datos. Obviamente el SVC para, que se llama la máquina de vector soporte para clasificación, el grid cells y los reportes, ¿no? Classification report, Eso es péndulo. confusion matrix, y curva ROC y el AUC. Y el PLC para dibujar. Sí. Aquí está generando los datos, particiona el entrenamiento y test y nos dibuja los datos. Esto es el problema que tenemos. Entonces, ahora, Es justo la que hay. ¿qué va a hacer? Va a ser el grid cells. ¿Cómo se hacía el grid cells? Yo le tenía que decir los parámetros que voy a validar. Bueno, para el grid le digo, ¿no? ¿Qué valores tenemos que validar en nuestro problema? El valor de C, ¿no? El valor de C, el valor de gamma y interno el modelo, en este caso con kernel de referencia. Le pongo grid cells, encuentro el modelo, 5 for, y acá le digo cuál va a ser el scoring que voy a utilizar, en este caso la accuracy. Pero es que grid search solo es para dos parámetros o Para puede ser para N parámetros. Y tú les pones acá o los sea, va a parámetros. probar cada uno con todos. Sí, va a hacer las combinaciones de todos contra todos. Es lo que va a hacer. Ya tengo ya configurado el grid cells y luego hago el entrenamiento. ¿Y qué me tiene que botar? Los mejores hiperparámetros, ¿no? Dice que los mejores hiperparámetros, en este caso es C1 y gamma 1. Ya está. Y el mejor puntaje de validación es este. Para asegurarme que realmente está bien, lo que hay que es dibujar siempre la curva grid cells, o sea, dónde están esos parámetros, hiperparámetros, ¿no? Entonces, aquí los ha dibujado en 2 dimensiones. Aquí están. Aquí está el valor de C, aquí está el valor de gamma, y en la tercera dimensión está la precisión. Entonces, como es precisión, tiene que buscar el mayor valor, ¿no? El más amarillo. El más amarillo, a ver, ¿en qué nos ha dicho que estaba? En 1,1. O sea, en C1 y en gamma 1, o sea, aquí. Este es el mejor valor, 0.979. Aquí se encuentra el mejor hiperparámetro. Y con ese mejor hiperparámetro se entrena el modelo final para los datos y se calcula para los datos de test. Y acá tenemos, ¿no? El accuracy, precisión, report con los parámetros, la curva ROC y la matriz de confusión, y además me está dibujándome la frontera de clasificación. Es lo que está haciendo Samuel. Esta es una solución completa a un modelo para entrenar RB. ¿Ya? Así se hace. Es la manera como se debe resolver el problema. Por si acaso ponga ¿Cómo? Por si acaso ponga Así, y va a ser así. Por si acaso. Delicadito, o sea, esto es como... Pues ahí está el ejemplo de cómo es un modelo de. Ahora, ¿qué cosas hay que tener en cuenta aquí? Estos valores, C y gamma. Aquí, para hacerlo rápido, hemos puesto estos valores. Pero recuerden que hay que explorar de manera logarítmica. Tanto lo hemos hecho en los otros modelos, ¿no? Colocar valores de manera logarítmica aquí, de modo que puede explorar de valores más grandes, ¿no? Si el problema es más complejo, de repente el gamma o el C tiene que valer 1000 o 10.000, ¿no? Entonces tengo que ver eso, cuáles son los valores adecuados, o depende más pequeño. Pues acá tengo que hacer una búsqueda más fina de estos valores. ¿Ya? De esto va a depender qué tan bien y qué tan malo sea mi modelo. Lo mismo el gamma, ¿no? De repente más pequeño o más grande. Este gamma, recuerden que es este de aquí, ya lo borré, ¿no? Gamma, el gamma era igual 1 sobre 2 veces sigma cuadrado del kernel del RB. ¿Ya? Ese es el gamma. O sea, el margen. ¿Cómo? el margen. ¿Cómo no Es el margen. No, no es el margen. Esa área es que el margen lo hemos puesto gamma nosotros, ¿no? Sí. Pero este no es el margen. Gamma es del modelo, así le llama el SVC, la función SVC del esquilar. Le llama gamma a ese valor que es 1 sobre 2 veces sigma cuadrado.
Ese es gamma. Por acá estaba su atributo C, coeficientes. En algún lugar te dice que ese es el gamma. Igual cuando uno utiliza otras funciones tienes que mirar, ¿no? Cómo ellos definen cada parámetro. Profe, y en vez de yo ponerle los valores, no puedo, por ejemplo, de lo que dice una búsqueda logarítmica, no le puedo decir que la haga. Sí, nadie le puede decir que es todo de manera logarítmica. O sea, debe haber una función. Sí, después. ¿Listo? ¿Listo entonces? Con eso hemos terminado estudio para clasificación. En la siguiente clase haremos para regresión y luego ya entraremos a redes neuronales. ¿Cómo? No se escucha. Y vamos a realizar por refuerzo. Llegar a reinforced learning. ¿Para qué? Para la ingeniería. Pero datos no tienes. Cualquier problema puedes poner. O sea, cualquier problema tú tienes que ver qué es la regresión o clasificación. Si es regresión, aplica los algoritmos que tienes. Si es clasificación,